Ahora vamos a hablar con Marina Marroquí, que es educadora social y una de las voces más influyentes en prevención de violencia de género en nuestro país, que nos acompaña ahora por videollamada. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes. Vas a visitar próximamente Soria, además vas a participar en ese sexto encuentro de ciclos feministas que vamos a poder oír aquí en nuestra ciudad. Para mí es un placer estar un año más en Soria. Sabéis que la vinculación con esta ciudad es enorme. Y bueno, van a haber dos sesiones. Una será viernes por la tarde, que me comentan que ya hay aforo completo, aunque se ha abierto lista de espera, que es Conoce, Detecta y Escapa de la violencia de género. Intentaremos dar pautas muy prácticas para identificar la violencia de género, no solo a la víctima, sino sobre todo al entorno, para que lo pueda hacer de forma precoz y pueda facilitar la salida lo antes posible de la víctima. Y el sábado por la mañana tenemos la sesión de cómo construir una educación sexual más allá de la pornografía, enfocada sobre todo a familias con menores de todas las edades, que esto parece que nos preocupa cuando ya son adolescentes, pero de verdad todo esto empieza muchísimo antes, y lo que intentaré igualmente es dar esas pautas para construir una sexualidad sana, para dar herramientas a las familias, por dónde ven pornografía, qué pornografía ven, qué canales utilizan de captación para vuestros hijos e hijas, y sobre todo intentar que construyan y dar herramientas para iniciar esas conversaciones que en ocasiones son tan difíciles de abordar. En tu caso, Marina, además viviste este duro proceso, ¿no?, en primera persona. ¿Qué fue lo más complicado de reconocer, ¿no?, para poder salir de ahí? Bueno, sí, yo por desgracia aprendí la práctica antes que la teoría. Yo sufrí violencia de género de 15 a los 19, y bueno, básicamente soy de ese gran agujero negro de mujeres que nunca lo cuentan, que no interponen denuncia, que al final tu familia te intenta ayudar y sacar como puedas e intentar rehacer tu vida pues un poco con parches. Yo creo que ahí tuve la suerte de estudiar educación social, y es cuando empecé a entender el por qué, que creo que es lo que tantas víctimas nos falta. ¿Cómo nos ha pasado? ¿Por qué nos ha pasado? Necesitamos quitar la culpa y la vergüenza de las víctimas para que entiendan que, bueno, al final el maltratador es un manipulador, un chantajista y un victimista profesional, y es muy difícil no enamorarse de un maltratador, y aún más difícil escapar de él. Y básicamente después necesité especializarme y sobre todo trasladar a la sociedad lo que tantas víctimas callamos, y luego las herramientas de qué podemos hacer para alzar la voz y para generar una sociedad que nos permita hablar sin miedo, sin culpa y sin vergüenza. Ujú. Además, en varias entrevistas has explicado, ¿no?, que un maltratador desde fuera parece una persona normal. Sí, al final parte de las estrategias del maltratador es tener toda esta coartada social prácticamente idílica. Yo creo que estas noticias de esta semana también nos desenmascaran aún más casos, que es esa coartada social que lo que hace, lo que genera es más indefensión en la víctima. Mi maltratador era voluntario de Cruz Roja de Protección Civil, ¿eh? Cruzaba cada abuelita. Pero claro, eso le servía para mirarme y decir, venga, cuéntalo, ¿quién te va a creer a ti? ¿No? Al final generan estas coartadas sociales de siempre vecino perfecto, siempre saluda, siempre, para que cuando la víctima quiera alzar la voz, lo que se encuentre es que la gente no le cree por tener esa idea previa que el agresor ha marcado. Ujú. Además, intentas explicar todo este proceso, cómo conseguir salir de ahí, yo creo que de una manera bastante cercana y sobre todo didáctica, y que quizás los más jóvenes, ¿no?, pueden percibir este mensaje. Bueno, gran parte de mi labor es con la adolescencia. Llevo más de medio millón de adolescentes, 11 años, tanto con el monólogo Eso no es amor como ahora con el Eso no es sexo. Y es verdad que lo que necesitamos, tanto en la adolescencia como en los adultos, es que nos expliquen las cosas de forma práctica, de forma útil y de forma que de verdad pueda aplicarlo a problemas tan graves en la vida. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar y a especializarme en violencia de género, cuando leía estas teorías de psicólogos y psicólogas muy reputados, mi, mi impresión era como si nunca hubieran hablado con una víctima, como si de verdad no supieran el infierno que se esconde detrás. Entonces me parece muy importante, al final, trasladarlo de una forma muy didáctica para que de verdad se convierta en herramientas útiles para la sociedad,
y sé que muchas veces me paso incluso de llana, pero creo que es importante que llegue a todos y que quede en la sociedad esa sensación de sí puedo hacer algo, si veo un caso. ¿Crees que todavía falta mucho trabajo, sobre todo de educación en los jóvenes, sobre violencia de género y también sexualidad? Queda todo por hacer y lejos de avanzar como muy lentamente, pero históricamente llevábamos haciendo tanto tiempo. Sí que es cierto que de 5 años para acá noto un retroceso muy, muy, muy marcado y de una forma muy rápida. Mira, te voy a dar un ejemplo súper práctico de esta mañana mismo, que estaba en Almusáfer, si no recuerdo mal, eh, que, que bueno, yo hay un momento en el que digo, el amor lo puede todo, ¿qué no perdonaríais jamás por amor? ¿Qué tiene que pasar en una relación para que tú rompas de forma fulminante? Llevo 12 años con esto, las dos respuestas clásicas siempre ha sido si te pone los cuernos o si te pega, pero llevan como varios meses diciéndome algunas chicas, si te pegan una paliza. Claro, normalmente era si te pega o si te pega una hostia. Al final, claro, la tercera vez que me dicen te pega una paliza, pues ya empiezo a preguntar. Empiezo a preguntar, bueno, es que con una hostia no te vas. Y la respuesta este par de meses siempre ha sido la misma. Bueno, si el tío está bueno, igual la hostia se la perdono. O sea, son vídeos que de TikTok le está saliendo de forma muy repetida a la adolescencia, vídeos de cuánto deberías perdonar si el chico es suficientemente bueno, rico o similar, y que está diluyendo la única línea que parecía que teníamos puesta en la sociedad, que es que si te pega no te quiere. Para trabajar con los jóvenes, ¿qué señales les sueles explicar que pueden pues, a enseñarles a detectar una relación de violencia machista? Bueno, en principio trabajar con la adolescencia es más complejo, sobre todo en talleres pues que duran casi 3 horas como el mío. Y empiezo con muchísimo humor. Necesito que entiendan el por qué pasa. Necesito que entiendan que al final el maltratador tiene una coartada en una sociedad que le sigue justificando. Entonces empezamos desde películas Disney, videojuegos, publicidad, cine, para que vayan construyendo este marco que crea la coartada perfecta. Claro, yo por ejemplo le digo a los chicos, mira, esto a los chicos os cuesta muchísimo, muchísimo de entender, que es por qué te quedas, por qué aguantas, por qué no te vas y ya está, ¿no? Y digo, claro, es que el tema es que nos educan tan diferente. Antes he puesto películas y han suspirado por H, por Grey o por películas como 365. Entonces le digo, es que este machismo genera una trampa perfecta para que tú suspires por chicos así, con conductas de maltrato súper claras, pero que no lo puedas reconocer y luego te llamen que eres muy tonta por caer en esa trampa y no haberte dado cuenta, ¿no? Entonces después es cierto que les cuento mi historia sin ningún tipo de filtro, como lo que me pasó y pueden preguntar lo que quieran. Creo que esta nueva generación merece la sinceridad de las historias que ya hemos vivido. Que la adolescencia es una etapa muy cruel, les tratamos como niños y les exigimos como adultos y les soltamos en una sociedad que no es que no nos le expliquemos las reglas, es que ya ni las conocemos. Entonces creo que el taller del sábado puede ser súper útil para romper esa brecha generacional, para saber en qué idioma habla tu adolescente, cómo comunicarte con él, qué peligros tiene. O sea, hoy, por ejemplo, lo digo mucho, ¿no? Si yo digo, qué bonitos ojos tienes, ¿quién termina la canción? Hoy le he preguntado al profesorado y claro, el profesorado ha contestado debajo de esas dos cejas. Y todo el alumnado se ha puesto a reírse, porque la canción que ellos conocen no es así. Entonces, si no sabes lo que es perder el boque, si no sabes qué es la zapatería del GTA, si no sabes, o sea, es que tienes que ir, porque parece que estamos exigiendo a la adolescencia que nos cuente los peligros que se va encontrando para poder, es que no funciona así. Es que nuestra labor como adultos es conocer la sociedad en la que les vamos a dejar. Y para eso, pues bueno, ahora en estos mundos en el que va tan rápido todo, nos toca formarnos para educar. Como decías, para el viernes creo que ya está todo completo, pero el sábado todavía queda, ¿no? El sábado quedan algunas plazas, sí. En este caso, el taller, el encuentro del sábado es cómo construir una educación afectivo-sexual más allá del porno. Tú también has trabajado como una especie de termómetro, ¿no? Para delimitar pues, la sexualidad sana y peligrosa, por el contrario. Sí, tengo un termómetro tanto para medir la violencia de género como ahora para medir la violencia sexual. Y es cierto que necesito, como digo, dar estas herramientas útiles que puedas a simple vista
poder saber tanto la violencia sexual que estás sufriendo como la que puedes estar ejerciendo. Hay un, hay un, o sea, noté un cambio grandísimo, grandísimo, sobre todo al volver del COVID, ¿no? Cuando esta neopornografía irrumpió de forma tan, tan, tan abrupta en la vida de niños de 8, 9 y 10 años, que es que, claro, cuando terminaba el taller, se, se ponían en fila muchísimos chicos a decirme, yo cómo sé si violo, cómo... Es que yo no, yo creo que he violado, Marina, es que yo llevo un año acostándome con mi novia, nunca le he preguntado qué le gusta, ¿no? Determinadas frases que yo nunca había escuchado antes y que me alarmaron muchísimo desde el minuto uno, ¿no? Entonces yo recuerdo que, claro, investigar sobre un tema, ver las causas y publicar sobre ello cuesta tiempo. Pero yo recuerdo que lo primero que hice fue una pauta que también voy a dar el sábado, que es 10 sencillos pasos para saber si estás violando teniendo sexo. O decálogo del buen sexo. O, al final necesitamos cosas muy prácticas que esta nueva generación pueda usar en un mundo en el que a nosotros nos parecen aberraciones, pero que a ellos le han vendido la violencia más extrema como erótica. Además, es que ahora el acceso al porno, podríamos decirlo, que es libre y todo el mundo con un móvil puede acceder a él. Empiezan el consumo de pornografía, sus primeros contactos son con 8 años y lo consumen de forma habitual a los 12. Y estamos ante la primera generación de hombres que no ha buscado el porno les ha encontrado a ellos. Es importante saber cómo les encuentra, a qué edades, con qué finalidad y qué tipo de porno está consumiendo esta nueva generación que dista muchísimo de las generaciones anteriores del butanero toca la puerta, yo no tengo para pagar. O sea, no tiene nada que ver con eso. El nivel de violencia, de sadismo es extremo y necesitamos saber a qué están expuestos y qué consecuencias tendrán nuestros hijos e hijas. Como decías, ha habido un punto de inflexión en los últimos años. Has visto cómo ha crecido esa violencia. Supongo que más que nunca tu trabajo es fundamental, ¿no?, para la sociedad, al igual que el de otros educadores y voces en esta materia. Bueno, al final tú aportas el granito de arena que puedas y diseñas lo más didáctico posible para que impacte, pero no dejo de ser 2 horas en sus vidas. O sea, esto necesita una asignatura, una legislación. Yo al final creo que soy una tirita, un balazo, y creo que la educación social es gran parte de la solución a un problema social tan grave. Pero bueno, por desgracia en los organigramas o en las instituciones aún no tenemos la representación que creo que nuestra profesión debería tener. Pues invitamos a todo el mundo a que se acerque al espacio feminista Concha de Marco, que estarás allí tanto el viernes como el sábado, y animamos a todo el mundo a que compre esas entradas que todavía quedan para el sábado. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por habernos acompañado en esta noche de Canal 9 al Día.